será el secreto de Sansón? ¿De dónde venía sus fuerzas? ¿Y qué me dices tú de Josué, que consiguió hacer el sol parar? Aparecer el cuarto hombre, si para dentro de aquel horno apenas tres, él relanzó para morir. Y si tú fueses Abraham, yo te pregunto, ¿llevarías a tu hijo en holocausto para ofrecer? ¿Quién ha oído todavía hablar de Job, que en medio de sus luchas esperó con paciencia en el Señor? Y de un joven pequeño y valiente, que con apenas una piedra y una onda un gigante derrotó. Imaginar cómo Israel gritó tan alto que derrumbaron las murallas que cercaban a Jericó. Y cuando Sara vio que todo había terminado, Dios tocó en su matriz y ella pudo entonces concebir. Es una cuestión de fe. Ninguno de ellos es mayor que tú y yo. Es una cuestión de fe. El mismo Dios de ayer hoy te contempla y te ve. Es una cuestión de fe. Hermano, ha llegado hoy tu hora. Nadie te puede detener. No tengas miedo. Asume ahora tu lugar de vencedor. Pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor. No desperdicies este momento, porque tu vida es importante y con su ayuda hoy tú vas a conquistar. Si estás cruzando el mar, glorifica al Señor. Si el enemigo te hace, Dios te hará vencedor. Y aunque pruebas estés, alaba a Dios. Es una cuestión de fe. Ninguno de ellos es mayor que tú y yo. Es una cuestión de fe. El mismo Dios de ayer hoy te contempla y te ve. Es una cuestión de fe. Hermano, ha llegado hoy tu hora. Nadie te puede detener. No. Que Dios te bendiga, querido y apreciado radio oyente. Le quiero pedir un perdón primero, disculpas, porque he estado un poquito alejada de la radio y de los medios por motivos de salud. El enemigo quiso atacar mi vida y como estamos completamente en vivo, también estas cosas pasan, pero quiero que sepan que Dios ha estado a mi lado en todo momento difícil de una prueba muy dura que pasé. El domingo estaré testificando en mi iglesia madre en Homestead, Florida, para la gloria y la honra del Señor. Quiero en este precioso momento decirles que a pesar de la prueba, estoy como la palmera que se dobla, que el viento viene y la coge en un momento y la hace a un lado, la hace al otro, y la gente dice, ya no se va a levantar, se va a quedar ahí, se va a quedar parada. Pero en ese momento vino el brazo de Jehová que está todavía levantado a nuestro favor. Y sabe una cosa, querido amado oyente, querido hermano, querido amigo que me escuchas, en ese momento vino la mano de Jehová y me levantó, me sacó con poder y gloria de una clínica en la que yo estaba,
pero les estaré hablando mucho más de este testimonio el domingo y espero que no se lo pierdan. Va a ser algo muy bonito, algo que me dolió, que fue algo que pasé por la prueba, por el fuego, pero salimos en victoria. El enemigo pensó que todo había terminado, que todo había quedado ahí, pero no, hermano, amigo. Él no sabe el Dios que yo tengo, el Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le hablo y me escucha. Él no lo conoce porque él tuvo el privilegio de estar allá arriba y fue botado, fue desechado como un perro, dice, porque el Señor lo botó del cielo después de haber visto una gloria tan grande. Dice que fue botado, fue expulsado del cielo por su rebelión y ahora está donde tiene que estar, debajo de la planta de nuestros pies. Dice, el Dios de paz quebrantará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Les voy a poner otro pequeño himno en lo que ya preparamos para entrar en el mensaje de la palabra. Espero que usted se esté gozando de todas estas cosas, de todas estas preciosas cosas que Dios nos da en este día. Vamos a ponerle este himno hermoso que Dios siempre me habla, de Christine de Clairo, que ella es una muchacha que estuvo al borde del suicidio. Dice así este himno: gloria al que vive para siempre, gloria al Dios que todo lo hizo para usted. Aún dice que Él abrió su boca santa y dice que todo fue hecho por Él, por su palabra. Aquí le pongo este himno, queridos amados oyentes. Oh, gloria, santo, 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 dicen los serafines, dicen los querubines. La tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su poder, de su majestad. No hay nadie como nuestro Dios en ningún sitio. Nadie es como nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Tal vez usted va ahí en un barco, va en su vehículo manejando, va en un avión, va por cualquier parte del mundo, no sé dónde usted se encuentre, pero sabe una cosa, que Dios le conoce. Dios sabe si usted es su hijo o si usted tal vez no está ahora mismo en el redil, pero quiere volver. Dios le va a aceptar, Dios lo va a tomar de nuevo. Les dejo con esta preciosa alabanza. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me
volvemos aquí a los controles. Estamos grabando completamente en vivo y queremos darle prioridad a la palabra, que es la que nos levanta. Gloria al que vive por los siglos. Dice la palabra de Dios, usted la puede escuchar, tal vez no tenga una Biblia, pero vamos a leer en Isaías, y si usted tiene su Biblia, busque conmigo en Isaías 54:1. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de leer. Señor, en el nombre de Jesús me escondo tras tu cruz, Padre. Hablas tú por mi boca, Señor, que no sean mis palabras, sino solamente las tuyas. Opácame a mí para que tú puedas brillar, Señor. No mires el vaso, Señor, mira aquel que lo hiera, que eres tú, Señor. No mire el asno, mira aquel que lo monta en esta hora. Gloria al que vive para siempre. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de las casadas, dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia le dará naciones. Perdón, hermano, es que ha entrado una llamada, pero vamos a seguir lecturando la palabra. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia le dará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como esposa de la juventud, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dice, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Dice el 17 que me encanta: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Quién lo dijo?
Jehová. Oh, gloria al que vive para siempre, hermano. Aquí vemos que en el capítulo 1 vamos a ir desmenuzando. No quiero ser muy extensa, pero la palabra hay que darle la prioridad que ella se merece. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de lo de la casada. Ha dicho Jehová. Esta es mi historia, querido amado oyente. Quiero que sepan que yo era una mujer estéril. Quiero contar este pequeño testimonio. Cuando me casé con mi esposo, yo estaba muy feliz, muy contenta. Yo decía: ya lo tengo todo, ya me casé, ya estoy feliz en mi matrimonio, mi esposo me ama, me cuida. Pero en ese momento, el querido oyente, me olvidé de una cosa muy importante, de que venía la hermana y la pastora Rita, una sierva de Dios, Vázquez, y venía aquí a Miami, me veía así, me veía que tenía todo y me hacía una pregunta: todavía no tienes un hijo, me decía ella, con ese cariño que me hablaba, con esa dulzura que la caracteriza. Y en ese momento yo le decía: no tengo un hijo. Y no era ella. Ahora entiendo que no era ella, era el Señor preguntándome: ¿qué te falta? ¿Qué todavía no tienes? Y era un hijo, era lo que más yo anhelaba, era lo que más yo quería. Y el médico, una vez fui a la consulta porque yo vi que pasó el tiempo, pasaron ya 2 años y 4 meses y mi hijo yo no veía que venía la respuesta de Dios. Y en ese momento recuerdo que le dije a mi esposo: aquí algo está mal, aquí algo está pasando, porque no es posible que tú y yo, siendo jóvenes, no podamos concebir un hijo. Y en ese momento también vi que mi cuñada, mi hermana, todo el mundo salía embarazada y yo no. Y en las convenciones, íbamos a las convenciones porque mi suegra siempre nos decía: anímense para ir. Y en ese momento, en las convenciones, el Señor, por el pastor y reverendo Gustavo Martínez, empezaba a predicar y decía de Abraham y de Sara, que no tenían un hijo, pero que Dios se lo había prometido. Y siempre yo le he querido poner a mi hijo Isaac. Y hasta hoy comprendo que eso no era una cosa mía, era Dios diciéndome y revelándome ya desde antes sus planes, sus propósitos, revelándome que mi hijo se iba a llamar Isaac Samuel. Y yo decía: pero qué raro, ¿por qué no saldré embarazada? Y era algo que ni siquiera mis padres ni mis pastores sabían, era algo solamente íntimo de mi esposo y mío. Y en ese momento fui al doctor y el doctor me dijo: tú tienes ovarios poliquísticos, tú nunca vas a salir embarazada, tal vez vamos a intentar un tratamiento para ver si funciona. Y fui, busqué una segunda opinión a otra doctora y me dijo: yo creo que tú deberías desistir de esa idea de tener un hijo, porque yo tuve ese problema, me decía mi doctora, y mira, yo tuve que adoptar un niño, y no es malo adoptar, pero yo quería tener un hijo biológico, un hijo que se pareciera a mi esposo, que tuviera sus ojos, que tuviera su boca, que tuviera tal vez mi nariz, mis facciones, pero quería darle a mi esposo un hijo, era lo que más yo anhelaba en mi corazón. Y la doctora me dijo así: no, mejor ya olvídate, tú tienes muchas ansias por tener un hijito, mejor ya quédate así, me decía ella. Y yo no sabía que Dios era un trato de Dios con mi vida. Cuando yo más anhelaba ese hijo, duré 2 años y 4 meses llorando, y hasta hoy todavía el Señor me dijo ayer: aunque la promesa tardare aún por un tiempo, espérala, porque de cierto vendrá y no tardará, como el Señor le dijo a Habacuc. Pero ¿sabe una cosa? Que usted que me escucha, eso no llegaba a mi corazón. Estuvo el Señor 2 años y 4 meses callado por mi indiferencia, por mi falta de oración, por mi falta de búsqueda
me había enfriado completamente, había entrado en una muerte espiritual sin yo discernirlo, sin yo darme cuenta. El enemigo fue adormeciéndome, como muchos cristianos hoy en las iglesias que están ahí, pero no están porque su mente se va después de los 45 minutos. Dice que la mente empieza a divagar, y así están muchos cristianos hoy en día en las iglesias. Están ahí, pero su mente se divaga hacia otros lados, y están ahí pensando en el mercado, en lo que dejó en la casa, en los frijoles, en esto, en lo otro, pero su mente no está en la iglesia. El pastor usted lo puede engañar, la pastora usted la puede engañar, el líder, el colaborador, aún las personas a nuestro alrededor, usted las puede pretender que las va a engañar, pero al Dios de dioses, al Dios omnisciente, al Dios omnipotente, usted no lo va a engañar. No se equivoque. Ese Dios que dice que aún desde lejos conoce tus pensamientos, a ese Dios usted no lo va a engañar. Y Dios te conoce, Dios sabe quién eres, Dios sabe lo que puedes dar, Dios sabe cuántas veces te has caído, cuántas veces has fallado a Dios, pero sabe una cosa, que lo que nos acerca a Dios y lo que la diferencia que hace Dios entre Él y las personas que están a tu alrededor, tal vez criticándote, tal vez señalándote, tal vez diciendo, ese por qué está hablando, ese por qué está haciendo algo para Dios, si no se acuerda su pasado, cómo era, si no se acuerda la vergüenza que fue en su juventud, tal vez diciendo, no, ese no puede, ese es aquel olvidado, aquel pobrecito, como me decía el Señor en ese verso, me decía el Señor, porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como en la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Oh, gloria. Y el Señor me decía también en el verso 11, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras, y sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Oh, gloria al que vive. Y también dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Oh, gloria. El Señor me decía esos versos y tal vez yo no entendía. Oh, gloria. Miren lo enojado que está el enemigo, que nos quiere que demos este mensaje, pero igual lo vamos a dar en el nombre de Jesús. El enemigo está furioso, poder en la sangre de Cristo. Está enojado, no quiere que yo dé esta palabra, no quiere que yo le hable, no quiere oír mi voz, aleluya, pero no es mi voz. No se equivoque, querido oyente, querido hermano que me escuchas, no es la voz mía, es la voz del Espíritu Santo de Dios que te está hablando en esa hora a través de esta sierva inútil. Y digo inútil porque eso es para que uno no pierda el piso, como dice mi pastor. Eso es porque lo que hacemos ahora lo debíamos haber hecho hace mucho tiempo y hasta ahora lo estamos haciendo, pero no piense mal, no piense, oh, es que Dios se equivocó. No, Dios nunca se equivoca. Vive Jehová en cuya presencia estamos, que Él jamás se equivocará. Dice, lo que está en mi mano, ¿quién lo estorbará? Nadie nos podrá hacer frente. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado en el Dios que te llamó, en el Dios que tiene de ti misericordia, porque mejor es su misericordia que la vida, mejor es su misericordia cada mañana y su fidelidad cada noche, que mucho dinero, que muchas joyas,
que mucho oro, que mucha plata, que muchas piedras preciosas. Mejor es su presencia. Oh, alabe ahí en su carro a Dios, glorifique al Dios vivo, al Dios que por su misericordia no hemos sido consumidos. Oh, gloria. Y volviendo al tema de mi hijo, era algo que me atribulaba, era algo que me entristecía en gran manera. Mi esposo me decía, no te soy yo mejor que 10 hijos. Y yo decía, sí, ciertamente yo te amo, yo te quiero, pero es un amor distinto, es un amor diferente, yo lo sé. Y me entristecía en gran manera. Aún el pastor Manuel Zúñiga venía aquí a Estados Unidos a la iglesia de nuestro a la iglesia del pastor Davidcito Jr., que es el presbítero de la zona 1, y nos decía ese mensaje del reverendo Manuel Zúñiga sobre Ana y el Cana. Esa era mi historia, esa era mi vida, esa era lo que yo estaba viviendo, porque a Dios que le servimos le encanta repetir historias de vez en cuando, y no porque sea un Dios repetitivo ni se olvide, sino para ver que Él es el Dios de los siglos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que ha prometido estar todos los días contigo hasta el fin. Y ese Dios me decía así: esa es tu historia, la historia de Ana. Oh, gloria al que vive. Esa mujer dice que ella oraba y dice que la tenían por ebria. Decían, digiere tu vino, porque estás ebria, pero ella no estaba ebria. Ella estaba llena del Espíritu Santo. Ella estaba clamando, gimiendo, llorando, intercediendo a Dios, porque necesitaba algo. Porque cuando uno necesita algo, uno se humilla, uno busca la presencia de Dios y dice, Señor, este problema, esta dificultad yo no la puedo sobrepasar con mis fuerzas, pero tú sí puedes darme tu mano para que yo pase al otro lado. Tú sí puedes hacer algo con mi vida. Tú sí puedes decirme en un momento, oh, yo te ayudo, no temas, manada pequeña, pasa al otro lado, aleluya. Y eso era lo que Dios me decía, a pesar que ese mensaje era para mí, y a pesar de que Dios en ese momento y aún en las convenciones, como ya dije, confortaba mi alma, me daba aliento esas palabras. El Señor, yo lloraba mucho en la presencia de Dios, hasta hoy todavía me dicen como Jeremías, el profeta lloró, porque siempre estoy llorando en la presencia de Dios. No le lloro a ningún hombre, no le lloro a nadie, solamente a mi Cristo, solamente a aquel que dio todo por mí sin yo merecer nada. Oh, gloria al que vive para siempre. Oh, gloria, gloria, gloria. A veces dicen esa palabra del movimiento es dura, esa palabra del movimiento es aquí, es allá, pero sabe una cosa, esta es la palabra que nos gusta, la que nos confronta con nuestra condición, la que nos hace confrontar con nuestro pecado, la que nos hace confrontar aún con las cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué está pasando esto? Si yo he vivido en rectitud como Job, si he sido una mujer prudente como Ana, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Por qué si he sido una mujer sabia, como dice Proverbios 31, por qué me está aconteciendo todos estos males? Y Dios diciéndote, soy yo Jehová, que tengo un trato, una visitación con tu vida, y tú no lo quieres tener en cuenta, tú no quieres tener a Dios en tu noticia. Y en ese momento yo me acuerdo que mi esposo era el único que me confortaba, él era el único que me daba una palabra de consuelo, una palabra que me alentaba a seguir. Y él me decía, tranquila amor, Dios nos va a dar nuestro hijo en su tiempo. Nunca escuché a ese hombre reclamarme ni decirme, no, esto es porque tú me has dado un hijo. Jamás ese hombre me reclamó, jamás ese hombre me dijo una palabra con dureza sobre ese tema. Al contrario, me decía, amor, tranquila, Dios nos va a dar nuestro hijo, confía en Dios, tienes que tener fe. Él era como Abraham, que creyó esperanza contra esperanza.
en ese tema, él nunca divagó, nunca su mente estuvo como, oh, quizás Dios no me la va a dar, quizás Dios se ha olvidado de lo que me prometió, no, nunca. Y en ese momento tal vez la respuesta todavía no había llegado a nuestras manos, pero ¿sabe lo que sí llegaba? La palabra de Dios a través de grandes siervos que nos confortaba. Y eso era lo único que en esa prueba tan dura, la palabra de Dios de la hermana y la pastora Carmen Valencia de Martínez, esa palabra penetraba mi corazón, esa palabra me quebrantaba, esa palabra me hacía gemir aún en la presencia de Dios y decir, Señor, esto es duro, esto me está doliendo, pero eres tú, Señor, que me estás llevando a donde tú me quieras llevar. Y recuerdo que me fui llegando a la convención era de Georgia, creo, sí, allí en Marietta, Georgia. Llegando a esa convención, recibí ahí mismo, estando en la convención, un texto de mi tía que me hacía una invitación para ir a los 15 de mi prima, una prima mía que se llama Laura. Yo me acuerdo que dije, sí, vamos, ¿por qué no? Empecé a buscar pasajes y Dios de una manera sobrenatural conseguimos los pasajes en un precio módico, aún en temporada alta. Y en ese momento recuerdo claramente, vino a mi memoria y a mi mente, en ese momento, que el Señor mismo me dijo, yo te llevo allá con un plan, un propósito. Llegué a Nueva York y recuerdo muy bien que estaba allí y había en mí un deseo ardiente en mi corazón por querer en ese momento que yo, ¿cómo es que se llama? Ir a la iglesia de la hermana Olga Cabrera. Había algo en mi corazón que anhelaba ir ahí. Y yo no entendía por qué tanto. No era afán, era algo en mi corazón que Dios había puesto de llegar a esa iglesia. Yo sentía que esa iglesia, algo especial iba a pasar ahí. Ni siquiera pensaba que era eso, porque yo tenía la llenura del Espíritu Santo, pero no la promesa. No tenía el bautismo como Dios me bautizó en esa iglesia. Y llegué a ese culto, recuerdo, y comenzaron aquellos coritos y nada más dieron un corito y dos y terminó. Y yo estaba acostumbrada, fue un martes, que esa iglesia de fuego, que siempre yo veía los domingos aún, que en esa iglesia yo veía los domingos por la televisión, por YouTube, veía que esa iglesia era de inspiración a mi vida porque siempre el fuego de Dios descendía ahí. Y me recuerdo muy claramente que llegué y dije, pero bueno, un corito y dos, y me quedé así como pensando, pero en ese momento la pastora Olga Cabrera, esa mujer con una autoridad de Dios, comenzó a predicar con denuedo la palabra, y fue algo que fue traspasando mi corazón, y no fue tanto eso, sino que el Espíritu de Dios se comenzó a mover como una bonanza, como un viento así suave, como algo que era como unas caricias que Dios estaba dándome con su Espíritu Santo, confortando mi corazón. Y recuerdo que estaba ahí con mi esposo y después pasó el corito de la ofrenda al final y ella se puso de rodillas a orar y entonces comenzó el corito, una anciana, el Señor la movió y mi esposo, sin yo darme cuenta, comenzó a grabar el culto, comenzó a grabar únicamente esa parte y el Espíritu Santo descendió sobre mí, pero no fue instantáneamente. En ese momento el Espíritu Santo vino, pero la hermana cantó el corito, lo cantó y se detuvo el corito hasta ahí nomás. Y yo dije, ya esto se acabó. Pero una hermana que estaba atrás dijo, no, esto sigue. Y cuando dijo así, empecé a hablar en lenguas. El Señor me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. En ese momento empecé a hablar lenguas angelicales y mi esposo grabó todo eso. Ahí tenemos ese video y ese audio, pero él no grabó mi cara. Y yo decía, sí, pero ¿por qué? Cuando yo después que pasó ese momento de gloria, vi el video y conversé con mi esposo ya y volví a estar ahí con el Señor, pero después que pasó ese momento le dije, pero ¿por qué no grabaste mi cara? Yo quería verme porque yo nunca me he visto
y era un momento especial para cualquier cristiano, que Dios te llene con su Espíritu Santo. Ese, como dice mi padre, ese es el sello, eso es lo que Dios te acuña y te sella y te dice: tú eres mío, tú me perteneces a mí, al Dios omnisciente, al Dios omnipotente. Y en ese momento Él me dijo: no, yo por respeto no tomé tu cara, pero no entendía yo que era un plan, un propósito de Dios. Y a mí me entristeció porque yo decía: pero cómo Él, viendo una gloria tan grande, se puso a grabar y lo veía por un vidrio, por una ventana. Y recuerdo que llegué a la casa, me bañé, estaba contenta, yo sentía que no era la misma. Y el día siguiente regresamos a esa ciudad y ya yo sentía que la que iba en ese tren no era la misma que había ido en el tren anterior. Y fue algo precioso, fue algo que Dios fue ministrando en mi vida en cada momento. Y el Señor me decía: pronto voy a venir, pronto voy a venir a recoger los tickets, pronto voy a venir a recoger los tickets, me decía el Señor. Y aquellos, y qué triste que cuando el Señor te diga: voy a recoger tu boleto para que tú subas al cielo, y tú digas: no, Señor, no sé dónde está, Señor, lo he perdido, lo puse aquí, pero alguien se lo llevó por mi descuido, por mi desobediencia, por no orar, por no leer la Biblia, por no ayunar, por no vigilar. Por eso lo perdí, Señor. Pero a veces ni siquiera somos sinceros con Dios. Dios nos dice: estoy aquí para ayudarte, y hasta somos hipócritas en ocasiones y somos mentirosos y le decimos a Dios: no, Señor, nos queremos siempre escudar en una excusa, cuando Dios te dice: no, así no es, hijo, y viene con su manto de misericordia y te quiere corregir. Aún nos rebelamos a veces contra el mismo Dios, y Dios dice: yo lo único que quiero es ayudarte. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no hablas conmigo? Mi pastor siempre dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Así es como único podemos vencer en este caminar. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y sabe una cosa, que yo sentí eso cuando Dios me dijo que iba a recoger los tickets en mi corazón, y fue algo grande. Pero yo decía: Señor, tú libra mi alma para que el día de mañana tú vengas a esta tierra y yo pueda sentir que los tickets, Señor, todavía yo lo tengo conmigo. Yo te diga: Señor, aquí está mi boleto, mi entrada al cielo, aquí está, Señor, aquí está, aquí está. Y tú me digas: ve, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué triste, qué lamentable sería para tu vida y la mía que el Señor te diga: apartado de mí, que no te conozco, maldito. Es una palabra fuerte, es una palabra que confronta el alma, el corazón. Y el Señor, ya para casi terminar este mensaje, me decía así en ese tren: y quiero que sepan que en este último tiempo las personas no han entendido que ahora estamos en el the last calling, el último llamado. Y el Señor me hace sentir por el Espíritu que este evangelio en este último tiempo, los que lo van a llevar, todo el mundo es importante y es valioso en la iglesia del Señor, empezando desde el ángel de la iglesia, la hermana Seida. Todos en mi iglesia, madre, somos especiales y valiosos para Dios, cada uno, sin menospreciar a nadie. Pero ¿sabe algo? Pero sabe algo, que en la iglesia, a pesar que cada uno es especial y grande en los brazos de Dios, cuando los abandonamos, hay algo muy importante que usted tiene que nunca perder esa conexión y saber que usted, Dios lo tiene en cuenta, pero también Dios se puede seccionar de usted, también Dios lo puede echar a un lado. Y eso me cautiva siempre mi pastor, que le da prioridad aún a los niños y a los jóvenes. Y en este último tiempo, los jóvenes y los niños aún, Dios va a usar a todos, a todo el que se quiera dejar usar por Dios.
Dios lo va a usar. Me cautiva de un niño en mi iglesia que se llama Oscarito, que él siempre le doy la cámara y ese niño toma fotos y no toma cualquier tipo de fotos, toma fotos con excelencia. Ese niño es algo valioso para Dios que me ayuda. Es ahí mi camarógrafo. A pesar de ser un niño de una corta edad, es alguien que Dios lo usa con poder y gloria. Le pido a veces disculpas porque este programa es completamente en vivo y a veces aquí a la cabina entran hermanos, entran personas a decirnos cosas y hay que tener paciencia aún con los ancianos, aún con las personas mayores hay que tener misericordia y paciencia. Y el Señor, ya para terminar este verso, me dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las aguas en el fuego y saco la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dijo Jehová, amén. Y sabe una cosa, que esto es algo precioso, ese verso, el Señor aún de niña, cuando me daba la epilepsia rolática que me daba, aún de niña el Señor siempre me hacía mi padre repetir ese verso. Yo no entendía hasta ahora que lo puedo decir con autoridad. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y yo sé que es Dios que me tuvo aún antes de mi nacimiento, el enemigo peleando con mi vida, pero yo sé que es Dios el que hace todas las cosas. Y Dios, gracias a su misericordia, aunque no lo veo ahora con mis ojos humanos, me prometió un hijo, y si Él me lo prometió en su tiempo, Isaac Samuel nacerá y lo cargaré y lo tendré en mis brazos para gloria de Dios cuando Dios quiera. Yo no estoy afanada, no estoy turbada, no crea que es que yo estoy nerviosa. No, yo sé el Dios a quien le sirvo y para quien trabajo y para quien hago todo con amor para la obra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Le quiero mandar saludos antes de irme a mi amado esposo, Juan Ítalo el amado, pero antes